Tenemos el problema número 2. Nos dice un padre de familia depositó el día de hoy en un banco cierta cantidad de dinero para que entregue a su hijo por tiempo indefinido la cantidad de 500 quetzales mensuales. El hijo tiene 12 años de edad y la primera renta quiere que se le entregue cuando cumpla 18 años. ¿Qué cantidad depositó el día de hoy, considerando que aplica una tasa de interés del 12% anual, capitalizable trimestralmente? Este ejercicio nos habla, ¿verdad?, de que un padre de familia quiere que su hijo reciba 500 quetzales mensuales, pero él quiere que los reciba a partir de que cumpla 18 años. Y nos dice que hoy tiene 12 años, ¿verdad? Entonces él hoy depositó una cantidad para que cuando él cumpla 18 empiece a recibir esos pagos de 500 quetzales mensuales. Lo que nos piden es determinar cuánto es lo que pagó hoy. ¿Qué es lo que nos están solicitando que determinemos? Un valor actual, ¿verdad? Y nos dice que hoy realizó ese pago, pero que quiere que su hijo reciba 500 quetzales mensuales a partir de que cumpla 18 años. Entonces tenemos aquí que la renta es de 500, ¿verdad? Va a ser una serie de pagos que se le va a hacer al hijo de 500 quetzales mensuales. Si vemos acá, pues, si hoy tiene 12 años y va a recibir la primera cuando cumpla 18, estamos viendo que va a haber un tiempo en el que no va a recibir, ¿verdad? En la edad de 13, 14, 15, 16, 17 años, él no va a recibir ninguna renta. ¿Qué me está indicando esto? Bueno, que va a pasar un tiempo en el cual no se van a hacer pagos. Como estamos hablando de determinar un valor actual, como habíamos visto en la clase anterior también, esto me indica que hay diferimiento, que hay un tiempo en que no se realizan pagos. Entonces tenemos que determinar cuánto va a ser ese tiempo. En este caso, pues el señor lo hace de esta forma para que el dinero que depositó hoy, ¿verdad?, sea menor a que cuando llegue a los 17 y él tenga que depositar esa cantidad para que empiece a recibir las rentas, cuando tenga los 18, perdón. ¿Por qué? Porque en todos estos años que no va a recibir dinero alguno, se va a ir acumulando todos esos intereses y se van capitalizando, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, pues hoy deposita una menor cantidad para que ya cuando tenga 18 tenga una cantidad mayor acumulada y que de acuerdo a eso pueda generarle rentas de 500 quetzales mensuales. En el ejercicio anterior no, ¿verdad? Nos decía que cada año iban a recibir una cantidad. Entonces se depositaba hoy y al final del año empezaba a recibir las rentas. Pero aquí sí va a pasar varios años en que no va a recibir renta alguna. Entonces lo tomamos como un diferimiento. Ahora bien, la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿cómo tomaríamos esta renta? Porque el ejercicio no nos indica, ¿verdad? ¿La podemos tomar como una renta vencida o como una renta anticipada? ¿Qué opinan ustedes? Vencida, Lick. Vencida, muy bien. Veamos, gracias. Veamos los datos. Tenemos la renta, ¿verdad? Que ya indica el ejercicio que es de 500. Los pagos son 12 porque son pagos mensuales, entonces serían 12 pagos en el año. La tasa de interés que nos dice que es del 12%. Y la capitalización nos dice, vamos a ver, que es trimestral.
Entonces serían 4 en el año, ¿verdad? Entonces lo que nos hace falta determinar es el diferimiento. El compañero mencionaba que la tomaríamos como vencida. Bueno, si vamos a tomar una renta vencida, ¿cuánto tomaríamos de diferimiento? De acuerdo a la gráfica que tenemos. ¿6 años? 6 años. 6 años. Bien, gracias. ¿Alguien más? Veamos acá. Recordemos, cuando nosotros hablamos de que son vencidos, nos estamos hablando de que esos periodos se paga la renta al final, ¿verdad? De cada periodo. Entonces, si cuando él cumpla los 18 años exactos y se le pague la renta, y si yo digo que es un pago vencido, eso me va a indicar que lo estoy pagando al final de dicho mes, que en este caso son pagos mensuales. Entonces, yo tendría que estar cubriendo el último mes que pasó, que me indica que sería regresar, ¿sí? Un periodo que sería en este caso este mes, ¿verdad? Que yo les estoy marcando acá, ¿sí? Porque ustedes me están indicando que es vencida. ¿Cuánto tiempo tomaríamos entonces de diferimiento? Yo puedo decir que tengo aquí 1 año, 2, 3, 4, 5, ¿y será el 6º año completo? No, licenciada. Aquí tendríamos 11 meses, ¿verdad? Gracias. Y tomo como vencido, que es lo que usted está ahorita, porque si yo la tomo como vencida, está bien, ¿sí? Pero si yo le coloco el diferimiento de 6 años, ahí ya llegamos a un resultado que va a ser incorrecto. ¿Por qué? Porque yo no estoy indicando qué periodo es el que yo estoy cubriendo. Yo digo que es vencido, tiene que estar cubriendo el periodo que está finalizando. Entonces, en este caso sería el último mes, ¿verdad? Que yo tengo que regresar. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes si yo les digo que esta anualidad también se puede tomar como anticipada? En este caso, como existe diferimiento y es una cantidad de dinero que se deposita hoy y que hasta cuando cumpla 18 años va a recibir la primera renta, entonces va a haber varios años que no va a haber pago, como les decía, se va a ir acumulando ese dinero, ¿verdad? Yo también podría tomar esta anualidad como anticipada. ¿Por qué? Porque ya tuvo varios años en los cuales acumuló más dinero. Entonces aquí, cuando hay diferimiento en la renta perpetua, yo puedo tomarla como vencida o anticipada que no me va a afectar en nada. ¿Por qué? Porque ya pasaron varios años en los cuales generó intereses y estos intereses se fueron acumulando con el valor actual que se depositó. Es diferente al ejercicio que vimos la clase anterior. ¿Por qué? Porque ahí solo me decía que hoy depositaba y que anualmente iban a hacer los pagos, pero no me decía que tenían que pasar muchos años, ¿verdad? Para que reciba, sino que al final del año ya iba a empezar a recibir sus rentas. Entonces, cuando no hay diferimiento, la renta perpetua obligadamente tiene que ser vencida, que fue lo que yo les dije en la clase anterior. Pero cuando existe diferimiento, como es este caso, yo puedo tomarla como vencida o anticipada, que me va a dar
el mismo resultado. ¿Por qué me va a dar el mismo resultado? Bueno, porque voy a utilizar tanto el factor de anticipación como el factor de diferimiento, en el caso que sea anticipado. Entonces, ese factor de anticipación lo que va a hacer es que me va a venir a corregir la fórmula para que me dé el mismo resultado. Pero hay un punto muy importante. Yo tengo que determinar correctamente el diferimiento. Entonces, si yo la tomo como anticipada, yo estaría pagando el periodo, cubriendo, ¿verdad? El periodo que está iniciando, que sería para adelante, por así decirlo. Y aquí entonces yo sí tomaría, como aquí está los 18 años, ¿verdad? Yo sí tomaría entonces los 6 años de diferimiento. ¿Por qué? Porque estaría cubriendo el periodo que está por iniciar. Entonces yo puedo tomar como anticipada la renta, pero si yo coloco 6 años de diferimiento. ¿Por qué? Porque cuando él cumpla los 18 recibe la renta y va a cubrir el periodo que está iniciando, que sería el mes que está iniciando, ¿verdad? Entonces voy a tomar los 6 años como diferimiento. Pero si yo la tomo como vencida, tengo que regresar un periodo, por lo que el diferimiento sería de 5 años y 11 meses. Como les digo, esto se puede dar solamente cuando exista diferimiento. En el ejercicio anterior no se puede, tiene que ser vencido. ¿Por qué? Porque hoy deposito el dinero y tengo que esperar un año que se acumulen los intereses y ya lo acumulado yo retiro los intereses y esos intereses son los que se van a pagar a la asociación, ¿verdad? Así era el ejercicio anterior. Pero aquí me dice, hoy depositó, pero va a recibir hasta dentro de 6 años, ¿verdad? Cuando él cumpla 18. Yo lo que tengo que analizar es, bueno, la voy a tomar como vencida o anticipada. Pero porque ya acumuló por varios años sus intereses. Entonces ya hay de dónde retirar esa renta. Ya no importa si yo la tomo como vencida o como anticipada. Lo importante acá es cómo determinar el diferimiento. Porque si yo digo que es vencida, regreso un periodo. Entonces tengo 5 meses, 5 años y 11 meses. Si yo digo que es anticipada, voy a cubrir el periodo que está iniciando. Entonces ahí sí tomo los 6 años completos de diferimiento. ¿Qué es lo que cambia acá? El factor, ¿verdad? Que cuando yo la trabaje como anticipada, tengo que agregar el factor de anticipación. Y el diferimiento que cambia. Si es vencida, es un mes menos. Si es anticipada, es un mes más, que son los 6 años completos. Con estos datos yo ya puedo determinar entonces mi valor actual, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, yo la voy a tomar como anticipada. Como me están pidiendo determinar un valor actual, ¿sí? Y aquí tenemos la fórmula. Yo la voy a trasladar para acá. Ahí. Ahí está. Entonces, si yo la tomo como anticipada, yo voy a agregar los dos factores y voy a trasladar mis datos. Voy a decir que el valor actual es igual a R, que son 500, dividido 1 más J dividido M, elevado a la M dividido P, que sería 4 dividido 12 menos 1. Por el factor de anticipación, yo voy a tener 1 más 0.12 dividido 4
elevado a la 4 dividido 12. Y el factor de diferimiento, que sería 1 más 0.12 dividido 4 elevado a la menos m por y. Aquí sería m y el diferimiento, si es anticipado, vamos a tomar 6. ¿Sí? Luego operamos. Y acá, primero voy a operar el denominador, 0.12 dividido 4 más 1 elevado a la 4 dividido 12 menos 1. Y el resultado que me dé voy a dividir 500 dentro del resultado que me haya dado. Aquí les voy a colocar entonces que me da 50.496.71574. Luego esto lo voy a multiplicar por cada uno de los factores. Y me da 1.0099 01634 por 0.4919 33.736. Y me da, ya operando, ¿verdad? 50.000 por 1.0099 por 0.4919. Me da un valor de 25.087. Nos puede variar 1 o 2 centavos, ¿verdad? No hay problema. Entonces acá yo ya determiné que la cantidad que depositó el día de hoy para que su hijo reciba 500 quetzales a partir de que cumpla 18 años mensuales, la cantidad que depositó fue de 25.087. Y yo la tomé aquí como anticipada. Si yo la tomo como vencida, ahora hay algo muy importante. Esto se los estoy diciendo si el ejercicio no me dice, ¿verdad? Si el ejercicio me dice que son pagos anticipados, yo lo tomo como anticipado. Si me dice que son vencidos, yo los tomo como vencidos. Si no me dice nada y hay diferimiento, yo puedo tomarlo de cualquiera de las dos formas. Si no hay diferimiento, obligadamente tiene que ser vencida la renta perpetua. ¿Cómo voy a manejar esta? Igual, ¿verdad? Lo único que no le agrego el factor de anticipación y cambio el diferimiento. Y aquí sería entonces, la primera parte va a ser igual, 500 dividido 1 más 0.12 dividido 4 elevado a la 4 dividido 12 menos 1. Factor de anticipación, no, solo factor de diferimiento. En este caso sería 1 más 0.12 dividido 4 elevado a menos 4 por 5 años y 11 meses, que eso me da 5.91666, ¿verdad? Aquí les voy a colocar los 6 decimales que tiene. Y operando esto que yo les estoy colocando acá, me tiene que dar el mismo resultado de 25.087, ¿sí? Como les mencionaba, acá este factor de anticipación lo que va a hacer es que me va a corregir ese mes que yo estoy agregando, ¿verdad? Y si se dan cuenta, acá en la vencida yo estoy quitando ese mes. Entonces, al final nos da el mismo resultado, ya sea vencida o anticipada, pero porque existe diferimiento, ¿sí? Y otro punto es porque el ejercicio no me lo indica.
Pero si el ejercicio me dice que es vencida y ustedes lo toman como anticipado, tampoco se lo podemos colocar como correcta, ¿verdad? Porque entonces no están analizando lo que dice el ejercicio. Pero en este caso no me dice y existe diferimiento. Por eso yo puedo tomarla como vencida o anticipada, no importa. Pero sí, lo más importante es que determinemos correctamente esto, el diferimiento. Si es vencida es un diferimiento, si es anticipada cambia el diferimiento. ¿Sí? Entonces llegamos aquí, hagan esta como vencida y van a ver que les van a llegar al mismo resultado. ¿Dudas con relación a este ejercicio? Sí sale, Linda. Claro. Sí da el resultado, ¿verdad? Sí. Gracias, muy bien, gracias por comprobar ahí. Así tenemos que ser los auditores, ¿verdad? Comprobar si realmente nos dan los resultados. Muy bien. Entonces acá, con este ejercicio, lo que son las rentas perpetuas, quiero aclararles que es un tema totalmente diferente a lo que vimos de las anualidades aritméticas y geométricas, ¿verdad? Yo les hablaba en ese caso que las anualidades aritméticas y geométricas, cuando no nos dice el ejercicio, pero son depósitos en cuenta de ahorro, por ejemplo, esos pagos siempre van a ser anticipados, ¿verdad? Si el ejercicio no nos lo dice, yo lo voy a tomar como anticipado. Es un préstamo, lo voy a tomar como vencido. Pero acá en este caso, el pago que se deposita en el banco para generar las rentas perpetuas, que es este, el que acabamos de determinar, el valor actual, ese pago siempre va a ser anticipado, ¿verdad? Porque tengo que depositar en el banco hoy para que empiece a generar intereses. Lo que son vencidas son las rentas, los pagos de interés. Esos son vencidos, ¿verdad? Porque tengo que dejar que pase un tiempo en el banco y al final del periodo vengo yo y voy al banco a cobrar los intereses. Nada más los intereses son los que se generan como rentas, porque va a ser la misma cantidad que va a pagar el banco, ¿verdad? Por tener ese dinero invertido. Entonces, ahí no nos vayamos a confundir en que una cosa son las anualidades aritméticas y geométricas y un tema aparte son las rentas perpetuas. Entonces, no sé si hay alguna otra duda. ¿No hay dudas? Muy bien. Muy bien. Veamos entonces el siguiente tema, que es el costo capitalizado. El costo capitalizado nos dice que se denomina la inversión necesaria para adquirir un activo y a la vez estar en condición de reemplazarlo cada determinado periodo de años de forma indefinida. Por eso es parte de las anualidades a plazo indefinido, porque no se sabe cuándo finaliza. En otras palabras, es igual al costo inicial del activo más el valor actual de infinito número de renovaciones. ¿Qué me está indicando esto? Bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, se quiere comprar un activo, ¿verdad? Podríamos hablar una fotocopiadora, una computadora, por decirles, pero sabemos que cada cierto tiempo va a ser necesario cambiar ese activo porque tienen un tiempo de vida útil, llega el momento en que ya no funciona, entonces es necesario cambiar. Para que esto, como nos dice acá, que es una inversión, ¿verdad? Se hace para que al momento de que se necesite cambiar dicho activo, no venga la empresa, ¿verdad? O la persona que lo vaya a adquirir y llegue ese momento y no tenga el dinero para poder cambiarlo. ¿Y qué va a pasar? Yo les hablo de una computadora o una fotocopiadora, pero puede ser un activo que tenga un costo mucho más elevado, que no se pueda tener ese dinero en ese momento, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que se hace una inversión en la cual esta inversión contenga el costo inicial del activo que yo quiero comprar hoy, más un valor actual que yo voy a dejar invertido,
que me genere intereses que vaya acumulando para que cuando yo necesite cambiar el activo, tenga ese dinero invertido y de ahí yo pueda sacar el costo para reemplazar el activo. Y que siempre me quede un valor actual invertido, que va a ser el que va a ir generando esos intereses, va a ir acumulando y que cada cierto tiempo yo pueda ir cambiando el activo. Por ejemplo, cada 10 años, ¿verdad? Hoy adquirí mi equipo y yo sé que dentro de 10 años voy a necesitar cambiarlo, entonces cuando lleguen esos 10 años yo voy a tener esa inversión y de ahí voy a poder pagar el reemplazo del activo y siempre me va a quedar un valor actual invertido para que dentro de otros 10 años pueda venir y volver a cambiar el equipo. Esa es la idea del costo capitalizado. Vamos a ver un ejercicio. La simbología que vamos a utilizar, tenemos la C mayúscula, que es el costo capitalizado, lo que vamos a buscar. W es un costo de reemplazo. Aquí tenemos F con costo inicial del activo. Siempre nos va a dar un costo inicial. Por ejemplo, el equipo tiene un costo inicial de 20,000, ¿verdad? Hoy quiero comprar un equipo de 20,000. Y su costo de reemplazo dentro de 10 años, por ejemplo, va a ser de 25,000. Entonces yo voy a tener costo inicial con F, costo de reemplazo con W. Pero W la voy a utilizar solamente cuando los costos sean diferentes. Como les mencionaba, costo inicial de 25,000, de 20,000 y costo de reemplazo 25. Entonces ahí uso F y W. Cuando los costos son iguales, por ejemplo, hoy el costo inicial es de 20,000 y el de reemplazo también va a ser de 20,000, yo no utilizo W, solo utilizo F. Ya vamos a ver los ejemplos. K, el número de años de vida útil. Ahí nos va a decir el ejercicio, el equipo tiene una vida útil de 10 años, ¿verdad? Entonces ahí sabemos que es K. J, la tasa nominal de interés. Y M, el número de capitalizaciones de la tasa de interés. Eso es lo único que vamos a necesitar para determinar nuestro costo capitalizado. Acá ya no vamos a ver si es vencido, anticipado, si hay diferimiento, no. Todo eso ya no lo vemos, ¿verdad? Solamente necesitamos una inversión, que a eso es a lo que se le llama costo capitalizado. ¿Qué fórmulas vamos a usar? Las de la página 10 del prontuario. La 9 son rentas perpetuas y la 10 tenemos el costo capitalizado, que es lo que tenemos acá. Para este tema tenemos 4 fórmulas. Podemos determinar costo capitalizado, que es la C mayúscula, o F mayúscula, que es el costo inicial. Nos pueden dar el costo capitalizado y nos piden determinar costo inicial. Pero cuando nos piden esto, vamos a ver que hay una fórmula de costo capitalizado cuando el costo inicial y de reemplazo son diferentes, que es esta primera fórmula. Entonces, si ustedes ven aquí arriba me dice costo capitalizado de un activo cuando el costo inicial y de reemplazo son diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener F y voy a tener W. Pero cuando los costos son iguales, yo utilizo la fórmula que está a la par. Ustedes ven aquí ya no hay W. ¿Por qué? Porque los costos son iguales, entonces solo uso F. ¿Para qué voy a repetir los valores si es la misma cantidad, verdad? Entonces solo uso F. Y lo mismo está en determinar costo inicial. Está la fórmula cuando los costos son diferentes y la fórmula cuando los costos son iguales, que no aparece W. Entonces, estas 4 fórmulas son las que utilizamos para costo capitalizado. Veamos un pequeño ejemplo. ¿Cómo se maneja el costo capitalizado? Por ejemplo, si yo ya tengo mis datos y todo, ya determiné mi costo capitalizado y determiné que es de 60,000, ¿sí? Hoy, ¿verdad? Yo necesito un costo capitalizado de 60,000. ¿Qué va a contener eso?
va a tener el costo inicial del activo. Por ejemplo, que el costo inicial valga 35,000. Hoy, ¿verdad? Hoy yo voy a comprar ese activo a 35,000. Pero como mi costo capitalizado es 60 y yo voy a comprar un activo de 35,000, me va a quedar una diferencia de 25,000, ¿verdad? Entonces, esos 25,000 va a ser el valor actual de infinito número de renovaciones, lo que nos decía la teoría. Por ejemplo, el activo tiene una vida útil de 10 años, ¿verdad? Entonces yo voy a tener aquí K con 10. ¿Qué va a pasar con estos 25,000? Bueno, yo los voy a dejar invertidos por 10 años a una tasa de interés que me diga el ejercicio. Pasan esos 10 años y aquí va a haber una cantidad acumulada que va a ser otra vez un costo capitalizado, ¿sí? En este caso vamos a asumir que el costo inicial y de reemplazo es el mismo. Entonces cuando finalizan esos 10 años ya va a haber una cantidad acumulada que va a ser mi costo capitalizado. Entonces como necesito reemplazarlo, voy a retirar el costo del reemplazo. En este caso es la misma cantidad, ¿verdad? Que sería 35,000. Me vuelven a quedar 25,000, ¿sí? Pasan otros 10 años, se queda invertido y al final de los 10 años vamos a tener otro costo capitalizado. Y vamos a retirar la cantidad del costo de reemplazo para cambiar nuevamente el equipo, ¿verdad? Y me vuelve a quedar el valor actual, ¿sí? Y así nos vamos cada cierto tiempo, ¿verdad? En este caso yo les menciono cada 10 años porque el activo tiene una vida útil de 10 años, por decirles. Entonces ahí vemos que ese valor actual va a ser para infinito número de renovaciones. No sabemos cuántas renovaciones, siempre y cuando dejen ese valor actual invertido en el banco, ahí va a seguir generando ese mismo costo capitalizado. Pues para determinar ese costo capitalizado, nosotros usamos la fórmula. Determinamos los datos, cuál es el costo inicial, el costo de reemplazo, cuál es la vida útil del activo y con eso y utilizando la fórmula ya determino cuál sería ese costo capitalizado que necesito hoy para comprar un activo y que dentro de cierto tiempo ir renovándolo, ¿verdad? Esa es la idea del costo capitalizado. Veamos el ejercicio que tenemos acá. Me dice, también esto se utiliza para poder ver cotizaciones y cuál es la más conveniente, ¿verdad? Como el ejercicio que vamos a ver ahorita. Que me dice una empresa tiene las siguientes ofertas de maquinaria. Una máquina que tiene un costo inicial de 25,000 y debe reemplazarse cada 8 años a por otra cuyo costo es de 30,000. Si vemos aquí los costos son diferentes. El costo inicial es 25 y el de reemplazo 30. La opción B, una máquina que tiene un costo inicial de 28,000 y debe reemplazarse cada 10 años por otra a un costo de 30,000. Considerando la tasa de interés del 10% anual capitalizable trimestralmente, establezca cuál de las dos alternativas es la más conveniente desde el punto de vista financiero. O sea, aquí vamos a ver cuál es el costo capitalizado que se necesita para cada opción. Como vemos que los costos son diferentes, la vida útil de cada activo es diferente, ¿verdad? Entonces va a variar esos costos, no va a ser la misma. Entonces queremos ver cuál es el más conveniente desde el punto de vista financiero. Entonces veamos el análisis de este ejercicio. Lo voy a colocar acá para que veamos entonces cómo nos queda este ejercicio. Entonces ya leímos el ejercicio y vamos a determinar los datos. Entonces tenemos aquí datos. Vamos a tener de la opción A
Nos dice que tiene un costo inicial de 25,000. Ya vimos acá que F es el que representa el costo inicial, ¿verdad? 25,000. Luego nos dice que tiene una vida útil, debe reemplazarse cada 8 años. Entonces la vida útil es de 8. Por otra cuyo costo es de 30,000. Entonces, como los costos son diferentes, aquí sí voy a utilizar W. Si los costos son iguales, solo uso F. Luego necesito la tasa de interés, que me dice que es del 10%, y la capitalización, que es trimestral. Y con estos datos yo ya determino mi costo capitalizado. Veamos los datos de la otra opción. Nos dice un costo inicial de 28,000. Debe reemplazarse cada 10 años. Entonces la vida útil es de 10 años. Por otra, a un costo de 30,000. Como el costo es diferente al costo inicial, costo de reemplazo es diferente al inicial, voy a utilizar W con 30,000. Y la tasa de interés y capitalización es lo mismo. Y con esto ya determino el costo capitalizado. Voy a ver el prontuario. Como ya vimos que los costos son diferentes, ¿qué fórmula voy a utilizar? ¿Utilizo la primera, esta, o utilizo esta? ¿Cuál sería? La primera. La primera. La primera fórmula, ¿verdad? Que sería esta, donde me dice que el costo inicial y reemplazo son diferentes. Ahí ya vemos que tenemos W. Entonces, voy a copiar la fórmula acá. Y lo que voy a hacer entonces ahora es trasladar los datos. Entonces tengo, costo inicial 25,000 más costo de reemplazo, que es 30,000, dividido 1 más 0.10 dividido 4, elevado a la m por k, 4 por 8 menos 1. Y aquí ya voy a operar. Voy a hacer todas las operaciones para que quedemos claros, ¿verdad? En los cálculos. Operamos el denominador 0.10 dividido 4 más 1, elevado a la 4 por 8, 32, menos 1. Y me da 1.20, 37, 56, 9, 38. Luego voy a operar 30,000 dividido 1.20 y decimales, el resultado más 25,000, y nos da 49,921.97. Entonces aquí ya tenemos el primer resultado del costo capitalizado. Quiere decir que para poder comprar el activo de 25,000 quetzales, comprarlo hoy y poder reemplazarlo cada 8 años por un activo de 30,000 quetzales, yo necesito hoy un costo capitalizado de 49,921.27. Lo mismo vamos a hacer con el otro equipo, que sería la opción B. Vamos a utilizar la misma fórmula porque los costos son diferentes, ¿verdad? Entonces tenemos acá que el costo capitalizado es igual a costo inicial, que serían 28,000, más costo de reemplazo, 30,000, dividido 1 más
10 dividido 4 elevado a la m por k. 4 por 10 sería k. Menos 1. Y ya operamos. 30,000. Operamos el denominador. Y nos da 1.68. 50, 63, 8, 38. Luego operamos y nos da un valor de 45,803.48. Ya llegamos también al costo capitalizado de la opción B. Ahora, para poder determinar cuál es la más conveniente desde el punto de vista financiero, vamos a tomar la más económica. ¿Qué quiere decir esto? La que tenga un menor valor. ¿Sí? Aquí me faltó colocarle algo. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la más conveniente desde el punto de vista financiero? La opción B. La opción B, ¿verdad? Muy bien, gracias. La opción ¿Por qué? bélica. Muy bien, gracias. Porque estamos indicando que vamos a tomar la más económica. Aquí no estamos viendo características, marca, nada. Solamente estamos determinando cuál es la más económica, ¿verdad? La que necesita una menor inversión, que en este caso sería la opción B. Entonces ahí estamos finalizando este ejercicio. No sé si hay alguna duda con este tema. Licenciada, esto lo podríamos aplicar, como usted dijo, si queremos cambiar nuestra computadora o queremos cambiar una tele o queremos cambiar un teléfono. Para eso lo vamos a aplicar, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, usted me hizo un teléfono, ¿verdad? Normalmente, ¿qué? Unos 2 años o, ¿qué podríamos decir? Unos 3 años tal vez, ¿verdad? Nos puede servir un teléfono, podemos analizar en decir, bueno, voy a ahorrar, ¿verdad? Y con los intereses que me vaya generando pueda lograr de aquí a unos 3, 4 años tener más dinero y con eso pues ya pueda yo cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso que les mencionaba, se da más que todo para las empresas que les mencionaba cuando los equipos su costo es muy alto, ¿verdad? Entonces no se puede tener en ese mismo momento una cantidad alta, pues, por ejemplo, maquinaria, por decirles, ¿verdad? Entonces se puede analizar y tomar, determinar, ¿verdad? Cuál sería el costo de un equipo hoy, analizar también financieramente cuáles serían los costos dentro de unos 10 años, por decirles, por ejemplo, en proyectos podría ser también. Van a ver ustedes ya cuando lleguen al 10º, ¿verdad? Se da también las inversiones y que se tiene que proyectar, que cada cierto tiempo se tiene que cambiar equipo, ¿verdad? Y todo eso también se da en lo que son los proyectos. Ahora me faltó algo. Para poder hacer la prueba acá y poder determinar que sí logramos tener esos valores, va a depender de la tasa de interés, ¿verdad? De lo que genere y la inversión que se tenga. Por ejemplo, si yo quiero determinar aquí si realmente cuando pasen los 10 años de la opción B, pueda yo comprar un equipo de 30,000 y me siga quedando el valor actual. Entonces lo que puedo hacer es determinar un monto. Vamos a hacer aquí la prueba. Esto solo es para que ustedes vean, ¿verdad? Eso no lo tienen que trabajar. Por ejemplo, ya vimos entonces que hoy necesitamos un costo capitalizado de 45,803.48, ¿sí? Y que cada 10 años se va a reemplazar a uno de 30,000. Entonces, hoy con ese costo
se va a comprar el activo, que tiene un costo inicial de 28,000, ¿sí? Entonces, esto se va a comprar. ¿Cuánto nos va a quedar? Restamos 45,000 menos 28 y nos da 17,803,48. Este dinero se va a quedar invertido durante los 10 años, ¿verdad? Al finalizar los 10 años, de acuerdo a la tasa de interés, que en este ejercicio es del 10% y la capitalización trimestral, se va a ir acumulando dinero. Y cuando lleguemos a ese tiempo, vamos a tener un costo capitalizado, que es el que vamos a determinar con un monto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar interés compuesto, ¿verdad? Vamos a decir principal por 1 más J dividido M elevado a la M por M. El principal van a ser los 17,000. Por 1 más 0.10 dividido 4 elevado a la M por N. M es 4. Y N voy a tomar los 10 años de vida útil, ¿verdad? Que va a ser el tiempo en el que va a estar invertido. Voy a tener aquí 10. Entonces determino el monto. Hago esta operación y me va a dar 47,803,48. Entonces al final de los 10 años voy a tener un costo capitalizado de 47,803,48. ¿Qué va a pasar al final de esos 10 años? Se va a reemplazar el activo. Entonces voy a volver a sacar el dinero del reemplazo, que en este caso son 30,000. Que es el dato que tenemos acá, ¿verdad? Que es W, 30,000. ¿Cuánto nos queda? Nos va a quedar 17,803,48. ¿Sí? Si se dan cuenta, nos queda lo mismo. Entonces va a pasar otros 10 años porque es la vida útil del activo, ¿verdad? Y al final de los 10 años otra vez se va a reemplazar y nos va a volver a quedar el mismo costo. ¿Por qué? Porque estamos usando la misma tasa de interés. Y volvemos a reemplazarlo, ¿verdad? Y así nos vamos cada cierto tiempo. En este caso el ejercicio es cada 10 años. Y ahí es donde decimos que va a quedar el valor actual del infinito número de renovaciones. Infinito número porque no sabemos cuántas veces lo van a renovar, ¿verdad? Siempre y cuando quede este valor actual invertido, nos va a seguir generando el costo capitalizado para poder reemplazarlo cada cierto tiempo. Entonces es solamente una prueba para que veamos, ¿verdad? Cómo podemos determinar si realmente nos va a dar ese valor, ¿verdad? Pero eso no lo tienen que hacer ustedes, solamente tienen que trabajar hasta acá, que es el costo capitalizado, y determinar cuál es el más conveniente. No sé si hay alguna duda con relación a esto. Los problemas siempre nos van a traer las dos opciones, los problemas de este Sí, tipo. así es. Siempre les va a dar las dos opciones. Lo único que tienen que ver es si los costos son iguales o son diferentes para poder analizar qué fórmula utilizar, ¿verdad? Disculpe, ¿puede bajar un poquito para tomarle captura a la prueba? Muy bien. Gracias. Ligda, entonces para los ejercicios de costo de capitalización sería el requisito que tienen que tener 2 o 3 opciones o siempre solo 2 opciones. Sí, también puede ser que haya 3, ¿verdad? Sí. Y si le preguntan el más conveniente desde el punto de vista financiero, siempre tienen que tomar el más económico, el de menor valor. Gracias, Ligda. Muy bien. Veamos ahora el siguiente tema.
Vamos a ver. Costo equivalente. Este tema también viene derivado de lo que es el costo capitalizado, ¿sí? La definición nos dice que consiste en determinar el precio que se puede pagar por un activo que debe ser reemplazado cada determinado periodo de años, de manera que dicho desembolso de periodos infinitamente largos de tiempo sea equivalente al de otro activo que tenga la misma utilidad para la empresa, pero con un costo inicial y de reemplazo diferentes. Esta palabra equivalente quiere decir que sea igual, ¿verdad? Aquí lo que se va a hacer es de que los costos capitalizados que vimos en el tema anterior, que estos costos sean equivalentes, o sea, que se puedan igualar los costos. En el ejercicio anterior vimos que el más conveniente es el B porque es el más económico. Pero ¿y qué pasa si yo quiero el otro? Pero lo quiero a un costo de la opción B, que es la más económica. Entonces, aquí lo que voy a hacer yo es que voy a determinar la equivalencia, o sea, voy a igualar esos costos capitalizados. Me dice aquí la base de cálculo, tiene como base la comparación de dos costos capitalizados de dos activos que tienen las mismas características y que prestan el mismo servicio, pero con otros costos de adquisición y de reemplazo diferentes. Por ejemplo, yo les hablo de una fotocopiadora. Estas tienen las mismas características, prestan el mismo servicio, pero posiblemente la marca pueda ser diferente, ¿verdad? Entonces ya dependiendo de la marca cambian los precios. Entonces ahí nosotros podemos determinar el costo equivalente, igualar los costos, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero la de una marca reconocida, ¿verdad? Yo no quiero la otra marca porque casi no la he visto en el mercado, no he visto que tengan ese tipo de marca. Conozco más la otra, ¿verdad? Es más reconocida, entonces yo quiero esa, pero su costo es más alto. Entonces, ¿cómo puedo determinar yo el costo equivalente? Quiero igualar el costo de ese equipo con la otra opción. Los voy a hacer equivalentes, o sea, iguales, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de una computadora, por decirles. Ustedes saben que hay distintas marcas, ¿verdad? Pero al final todas nos sirven para lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Sea la marca que sea, nos va a servir para lo mismo. Pero entonces ahí ya viene la empresa y dice, bueno, pero yo quisiera la otra. Pero es que esa necesita más inversión, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le voy a hablar al proveedor. Mira, bájamele un poquito al costo, ¿verdad? Porque tengo más cotizaciones, pero quiero comprarte, ¿verdad? El equipo la cotización que me enviaste. Entonces, ahí lo que se hace es determinar ese costo equivalente, igualar los costos, ver cuánto tengo que pagar por este equipo para que me resulte igual a la otra opción. Eso es lo que vamos a hacer en el costo equivalente. Y vamos a ver un ejercicio para que quede más claro, ¿verdad? Entonces, aquí siempre vamos a tener dos opciones, aunque algunas veces, como mencionaba la compañera ahorita que recuerdo, en un examen nos venían tres opciones de costo equivalente. Entonces ahí nos decía cuál había que comparar, cuáles eran los que se tenían que comparar, ¿verdad? Entonces siempre vamos a comparar dos, la opción A con la B, o puede ser que nos den tres y ahí nos digan cuáles son, ¿verdad? Las que vamos a determinar costo equivalente. Para este tema, la simbología que vamos a utilizar es F con apóstrofe, que es el costo equivalente del bien que se desea obtener. Eso es lo que vamos a buscar, costo equivalente. Necesitamos para esto F, el costo inicial y de reemplazo del activo base. Aquí vamos a tomar datos de un activo base y un activo comparado, que eso se los voy a explicar más adelante. Entonces vamos a tener dos activos, un base y un comparado. W del costo inicial y de reemplazo, diferente del activo comparado. K es la vida útil estimada del activo base. T, la vida útil del activo que se quiere adquirir o comparar. W1, costo de reemplazo del activo que se desea adquirir para comparar su costo, perdón.
Esto solo es para el caso 3. J, tasa nominal de interés, y M, número de capitalizaciones. Para determinar el costo equivalente tenemos 4 casos. Eso lo tenemos en el prontuario, las fórmulas. Y aquí tenemos una breve explicación. ¿Cómo voy a determinar cada caso? Como les mencionaba, vamos a comparar dos activos. Entonces tenemos un activo comparado y un activo base. Lo que tenemos que analizar es lo mismo del costo capitalizado. Si sus costos son iguales o son diferentes, pero ahora son dos. Entonces yo voy a decir, el caso 1 se va a dar cuando el activo base, su costo inicial y de reemplazo sean iguales. Y cuando el activo comparado, su costo inicial y de reemplazo sean iguales. O sea que cuando los dos activos, sus costos sean iguales, yo voy a tomar el caso 1. Para el caso 2, el activo base, su costo inicial y de reemplazo van a ser iguales, pero su activo comparado, el costo inicial y de reemplazo son diferentes. Ahí ya tomo caso 2. Para caso 3, el activo base, su costo inicial y reemplazo van a ser diferentes, y el activo comparado también, su costo inicial y de reemplazo van a ser diferentes. Cuando se dé esto, yo voy a usar el caso 3. Y el caso 4, cuando el activo base, su costo inicial y de reemplazo sean diferentes, y el comparado, su costo inicial y de reemplazo sean iguales. Uso el caso 4, ¿sí? Este cuadrito que está acá es solamente como un resumen de lo que acabamos de ver. Y las fórmulas las tenemos aquí en la misma página 10. Abajito del costo capitalizado tenemos el costo equivalente. Ustedes se dan cuenta que tenemos caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. En el caso 1, cuando los costos inicial y reemplazo sean iguales, tanto para el activo base como para el comparado, voy a usar esta primera fórmula que tengo yo acá, esta. También me podrían preguntar el costo inicial. Me dan el costo de reemplazo, que es F1, pero me piden determinar costo inicial. Se podría dar, solo en el caso 1. Caso 2, como les mencioné anteriormente, cuando el activo base, sus costos sean iguales, y en el comparado, sus costos sean diferentes. Aquí ya tenemos W, si ustedes se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el activo comparado, sus costos son diferentes. Uso el caso 2. Cuando tanto el activo base como el activo comparado, su costo inicial y de reemplazo sean diferentes, voy a utilizar el caso 3. Aquí voy a tener W y voy a tener W1, que era lo que les mencionaba en la simbología. Esto solo es para el caso 3. Y el caso 4, cuando el activo base, sus costos son diferentes, y el activo comparado, sus costos son iguales. Voy a utilizar el caso 4. Normalmente para la clase de matemáticas solamente usamos caso 1 y caso 2. Para el examen, caso 1 y caso 2. No se les coloca 3 ni 4 porque a veces se confunden mucho. Entonces, para no afectarlos, ¿verdad? Solo tenemos caso 1 y 2. Puede ser que en algún laboratorio venga un caso 3, un caso 4, y ustedes lo trabajen, pero en el examen, caso 1 y 2. Es lo que se ve. ¿Sí? Entonces, acá tenemos ya la simbología. Solamente nos falta límite de gastos para alargar la vida útil de un activo, que vamos a ver el próximo día, y ahí estaríamos finalizando el contenido. Tenemos entonces para el costo equivalente este problema, donde nos dice: una constructora tiene cotizaciones de equipo con un costo de 100,000. Debe reemplazarse cada 10 años al mismo costo. Ahí se dan cuenta, costo inicial 100,000, costo de reemplazo 100,000. Entonces solo voy a usar F. Otro fabricante ofrece otro equipo con un costo inicial y de reemplazo de 125,000. Aquí está igual, los costos son iguales. Y que tiene que ser reemplazado cada 12 años. El gerente de la constructora desea saber cuál de los dos equipos resulta más económico.
Esa es la primera pregunta. ¿Cuál de los dos equipos resulta más económico? ¿Y cuánto podrá pagar por el segundo equipo para que su costo resulte equivalente al primero? Considere el 18% anual de interés capitalizable trimestralmente. Aquí ya nos da el chivo, ¿verdad? Donde nos dice cuánto podría pagar por el segundo equipo para que su costo resulte equivalente al del primero. Aquí esta palabrita que resulte equivalente ya nos habla de que debemos de determinar el costo equivalente. Entonces, para este ejercicio, primero voy a determinar el costo capitalizado de cada opción y luego determino cuál es el más económico y ya teniendo ese dato me voy a determinar costo equivalente. Determinemos solo los datos y el próximo día vamos a terminar de trabajar. Voy a determinar los datos nada más para que podamos, puedan ustedes trabajarlo, ¿sí? Hacer los cálculos más que todo. Eso sería nada más. Como nos pide determinar el más económico, vamos a determinar primero costo capitalizado. Entonces eso ya lo vimos, ¿verdad? Ahorita en el tema anterior. Entonces vamos a tener la opción A y me dice un equipo con un costo de 100,000 debe ser reemplazado cada 10 años al mismo costo. Entonces voy a tener solo F con 100,000 porque como es al mismo costo no voy a tener W. K, 10. J, que me dice que es el 0.18. Capitalizable trimestralmente. Y con esto ya determino el costo capitalizado. Lo mismo voy a hacer con el otro, ¿verdad? Que sería la opción B, si le queremos colocar. Otro fabricante ofrece otro equipo con un costo inicial y de reemplazo de 125,000. Entonces tengo yo 125,000. Y que tiene que ser reemplazado cada 12 años. Entonces tenemos acá 12. La tasa de interés es la misma y la capitalización también. Bueno, ¿qué fórmula utilizamos entonces acá para el costo equivalente? ¿Utilizamos la primera o la segunda de las dos que están? La segunda. La segunda. Exactamente, gracias. Vamos a usar la segunda, ¿verdad? Cuando los costos son iguales. ¿Sí? Entonces tenemos la fórmula acá. Y lo único que vamos a hacer entonces es trasladar los datos y luego vamos a operar. Vamos a trasladar datos y nos quedamos ahí. 100,000 dividido 1, perdón, ya la costumbre del 1 más. 1 menos 1 más 0.18 dividido 4 menos M por K. Y en esta también lo mismo, ¿verdad? Porque es igual, costos iguales. Entonces tenemos 125,000 dividido 1 menos 1 más 0.18 dividido 4 elevado a la menos M, 4 por K, que sería 12. ¿Sí? Entonces, les va a quedar de tarea determinar el costo capitalizado. Y luego de determinar el costo capitalizado, indicamos cuál es el más económico y ya con eso empezaríamos la clase del día miércoles para trabajar el costo equivalente.
No sé si hay alguna duda hasta donde llegamos el día de hoy.